Este hombre, Pablo, no sabía por qué estaba aconteciendo toda esa destrucción a su alrededor, pero Dios en su misericordia, en medio del proceso, antes que el barco se hundiera, le dijo: no te preocupes, Pablo, yo te voy a llevar hacia tu destino final, que es Roma, porque yo te ocupo ahí. Así el Señor nos dice hoy: no te preocupes, no te vas a hundir, no te vas a morir, yo te voy a llevar hasta el final de tu carrera en esta tierra. No te vas a morir antes de tiempo, no vas a sufrir más de lo que tú puedas aguantar esta prueba, porque yo ya lo tengo definido. El texto que quiero utilizar es la parte donde habla más de Pablo, el apóstol Pablo. Justamente de esta inspiración de la palabra del Señor quiero hablar en esta oportunidad. Y esto acontece en un momento cuando Pablo está en su etapa final de vida y ministerio. Aproximadamente entre unos 55 a 60 años fue cuando aconteció que Pablo regresaba de su tercer viaje misionero. Había fundado entre 15 a 20 iglesias. Imagínense, nada más y nada menos, que usted sabe que fundar algo nuevo donde no ha habido nada es lo más difícil que puede haber, ¿verdad? Especialmente el evangelio en ese momento, que sufría persecución y sufría de que nadie podía creer fácilmente. Pero Dios añadía a la iglesia con señales y prodigios, con maravillas. Y así, de esa manera, Pablo, el gran apóstol, había fundado, llega con todo ese historial maravilloso de ver milagros, de ver sanidades, de ver nuevas iglesias convertirse en Éfeso, en muchos lugares, especialmente que Dios lo levantaba y Dios lo enviaba a ese lugar, y era para establecer una iglesia como apóstol. ¡Wow! Maravilloso. Miraba endemoniados ser libres, enfermos, cojos, etcétera. Hasta de los propios pedazos de su ropa llevaban a otros lugares y eran sanados. Mire qué poder. Qué maravilloso lo que Dios hacía a través de este hombre. Pero llega a Jerusalén, donde estaba la iglesia, y justamente era para ir a adorar al Señor al templo, y lo capturan, porque el hombre tenía una orden de captura por parte de la estirpe, de los más grandes, de los poderosos religiosos de ese momento. Nadie lo quería, porque era un hombre que había dejado de ser un fariseo de fariseos. Este hombre, mire qué importante el currículum que tenía. Era un fariseo de fariseos. Había estudiado, dice el escritor Lucas, dice que estudió a los pies de Gamaliel, uno de los más importantes de esa época. Era uno de los más importantes maestros de la época, que estudiaban muy pocos con él. Ahí estuvo, a los pies de él. Además, esto es muy importante, él era romano, de ciudadanía romana. Es similar como que alguien tenga la ciudadanía estadounidense o de algún país de esos de primer mundo, como les llaman. Son muy importantes para algunas cosas legales. Pues él era de nacimiento romano. Y justamente este hombre, era importante este detalle, porque eso lo iba a llevar a cumplir su propósito. Aparte de ser eso, también este hombre había demostrado que había perseguido a la iglesia antes de convertirse. Perseguía, destruía las reuniones de los creyentes y los perseguía aún fuera de Jerusalén, y ahí fue donde se encontró con el Señor. Y después vemos su conversión, y ahí miramos que de ser perseguidor pasó a ser perseguido. Y este hombre, con todo ese currículum y toda esa trayectoria, llega, lo capturan, lo meten preso. Estuvo, dice la historia, que unos 2 años aproximadamente en Jerusalén preso, antes de partir a su último viaje de propósito y de vida también. Y en medio de esos 2 años que estuvo ahí, que lo quisieron matar no menos de 6 veces, estando en Jerusalén únicamente, Dios siempre lo guardó. Y una noche se le apareció el Señor, dice el relato, y dice que le dijo un ángel: Pablo, así como me eres testigo aquí en Jerusalén, vas a ser testigo en Roma. Esa era su última ciudad, era su último puerto, su última escalonada, su última estación de ministerio y de vida, Roma, que todos sabemos que ahí fue donde él partió a la presencia del Señor, muriendo a causa del evangelio. Ese fue su último momento. Él no sabía nada, no sabía de cómo el Señor lo iba a llevar a Roma, de que iba a morir en Roma. Hasta ese momento Pablo no sabía absolutamente nada. Pero él se introduce en este viaje
Dios usó la maquinaria celestial que los que lo tenían preso, los que lo persiguieron, los mismos poderosos religiosos de esa época decían: hoy sí lo tenemos a este desgraciado, no lo vamos a soltar, ya no va a seguir predicando en ningún lado. Mas no sabían que estaban cumpliendo el propósito de Dios, porque Dios utilizó toda la estrategia militar romana para enviarlo en un viaje gratuito en un barco a su destino final, Roma. Miren qué cosas. Cualquiera diría: aquí se perdió todo, aquí estoy encarcelado, aquí me voy a morir, esto ya es el fin de mi vida, de mi carrera. Pero para Pablo no era, porque Dios estaba en el asunto. Dios estaba velando por él, que a pesar de que todo se miraba negativo por años, no era por meses, hermano, no era por una semana cuando nos enfermamos o pasamos dificultades por días. Este hombre eran años que tenía estas pruebas, y justamente esta última fue de varios años. Entonces el Señor se le apareció a este hombre y le dijo: ten ánimo, así como me eres testigo aquí en Jerusalén, también vas a predicar la buena noticia en Roma. Y este era un propósito maravilloso de Pablo, mis amigos, mis hermanos. Este hombre Dios lo utilizó de una manera importante. ¿Por qué dije la ciudadanía romana? Porque este hombre, al ser romano, era el único que podía ir ante emperadores cuando era juzgado. Era el único que podía estar enfrente de alguien tan importante, de reyes y de emperadores. En ese momento, por eso fue que él apeló a César, dice la palabra. Además era un políglota y un teólogo maravilloso. Él nos escribió todas esas cartas maravillosas, ¿no? Las aproximadamente 14 cartas del apóstol Pablo. Y este hombre sabía argumentar, debatir, sabía escribir, tenía una lógica poderosa, y por eso Dios lo utilizó de esta manera que a continuación vamos a seguir analizando. Entonces, aparte de debatir con filósofos griegos, que no era nada fácil para su época, como lo relata la Biblia, escribió las palabras, habló con emperadores, habló con gente política, habló con gente importante de su época. Este hombre era una clave importante, una herramienta importante en el reino de los cielos. Y es por eso que es tan importante la vida de este hombre. Ahora, cuando empieza su viaje con toda esta background de la vida de este hombre, este currículum, empieza su viaje, y me ayudan por favor los de sonido e imágenes a comenzar con este relato maravilloso. Dice la palabra que comenzó su viaje, comenzó el viaje en un barco, y que de la noche a la mañana, en un sas, de un momento a otro, dice la palabra que comenzó a surgir un viento huracanado, vientos fuertes, vientos difíciles para una nave de esa época, muy difíciles de manejar, muy difíciles de sostener una nave. Ellos acostumbraban a irse cerca de la costa, pero ese viento los llevó, dice la Biblia, los arrastró mar adentro. Se fueron mar adentro en este viaje, el cual no era la intención de los marineros. Y Pablo les dijo antes de subirse: señores, tengan cuidado, porque no es una buena temporada para navegar. Es posible que perdamos cosas, que perdamos hasta la nave, y nuestras vidas peligran. Pero los romanos que iban con él, los soldados que lo iban escoltando, no le hicieron caso, sino que le hicieron caso al marinero, al capitán de la nave, y zarparon y se fueron. Entonces, en medio de toda esta situación, comenzó una gran tempestad, que más adelante dice la palabra de Dios que ellos podían escuchar que la tempestad rugía. Imagínense que el apóstol Pablo y Lucas, que es el escritor de Hechos, anote este detalle: rugir de una tempestad. Es porque de verdad ellos habían visto que como que algo fuerte, algo más poderoso que ellos estaba queriendo destruir la nave. Como que alguien literalmente estaba queriendo impedir de que Pablo llegara a su última estación de vida, una de las más importantes. Entonces, en el verso 20 dice: la gran tempestad rugió durante muchos días y ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió
toda esperanza. Mire, para que un marinero de esa época perdiera el sol y las estrellas para no poder divisarlas y poder dirigirse de esa manera, hermano, ahí perdieron toda esperanza. No había ninguna manera de poder saber hacia dónde iban, hacia dónde se dirigían. Entonces, por eso Lucas escribe ese detalle. Perdieron toda esperanza. Aquí ya no salimos de esta. Aquí nos vamos a morir. Aquí vamos a quedar en alta mar muertos. Y mire qué cosas. El Señor en el capítulo 27 dice que nadie había comido durante mucho tiempo. Y la Biblia habla que fueron 14 días de esta tempestad, de no ver ni sol y de no ver ni la luna ni las estrellas. 14 días duró este tremendo huracán en ese instante, en ese entonces. Nadie aquí había comido en mucho tiempo. Pero finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes tuvieron que haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco sí se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien yo sirvo y pertenezco, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, porque yo creo en Dios. Sucederá tal como el Señor lo ha dicho. Amén. Miren, y en medio de toda esta situación, el apóstol Pablo dice que esos detalles: no comieron durante 14 días, son 2 semanas que no habían comido nada. También en la Biblia refiere que él un día se levantó y comió un pedazo de pan para darles ánimo a ellos, para decirles: vamos, levántense, anímense, porque yo estoy seguro del Dios que me dijo que yo voy a llegar a Roma, que aunque esta situación se vea tan oscura, tan deprimente, tan destructiva, yo voy a llegar a ese lugar, yo voy a llegar ahí. Y cuando este hombre hizo este acto, allá por el verso 30, algunos hombres, cuando vieron un poquito de que sí, podemos salir ahorita, vámonos en el bote salvavidas, como cualquier persona pensante hubiera dicho: vámonos ahí. Pero Pablo les dijo: hey, no vayan a permitir que nadie baje en ese bote, porque van a perecer. Y ahí sí le hicieron caso a Pablo y no permitieron que nadie se bajara. Nadie se bajara hasta ese momento. De hecho, la Biblia relata también que en ese momento los soldados quisieron asesinar a todos los que iban de reclusos junto a Pablo, pero uno de los oficiales no lo permitió. Mire el plan de Dios. El plan de Dios, que tantas veces el enemigo quiso destruir la vida de Pablo, mas Dios siempre iba un paso adelante. Ahora, con esto, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor que en todo ese vendaval, en todo eso que la tormenta rugía, que no miraban la luz del sol ni las estrellas, de que ni siquiera habían comido nada en 2 semanas, llegó un momento en que en un amanecer divisaron un poco, dice la palabra del Señor, estoy parafraseando, una isla, y que procuraron navegar hacia esa isla, pero iban con mucho miedo, haciendo algún tipo de evasiones o algún tipo de actos de marineros para no encallar o chocar en los bancos de arena, porque a medida que iban acercándose de a poco, que lo que les permitía la tormenta llegar ahí, ellos tenían ese temor. Pero la Biblia dice que en un momento que menos lo esperaban, llegaron a un banco de arena y chocaron de tal manera, imagínense la velocidad y la fuerza en la que iban en ese momento, que dice la Biblia que la proa se destruyó al momento de impactar, y las olas que venían en la parte de atrás, en la popa, dice la palabra que destruyeron la popa, las olas. O sea que la nave pegó entre 2 grandes fuerzas que la destruyeron literalmente. La proa, la arena, y a la popa las poderosas olas del mar. Lo destruyeron. Y es que Dios le había dicho eso a Pablo: pero tranquilos, nadie se va a morir.
Nadie va a naufragar, nadie se va a quedar muerto en este mar donde estamos. Y habían más de 270 personas junto a Pablo en ese barco. Y en ese instante, los soldados que estaban resguardando a Pablo le dijeron: bueno, los que pueden nadar, naden hacia la orilla, y los que no pueden nadar, entonces agárrense de los pedazos de la nave, de los pedazos del barco, lo que encuentren, con tal que puedan llegar como sea a la orilla. Mire, todo esto nos hace una comparación maravillosa de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Pablo, como un gran apóstol, como un gran hombre de Dios, Dios le había dicho: vas a llegar a tu destino final, vas a llegar a tu propósito final, al último viaje donde yo quiero que vayas a predicar las buenas nuevas de mi evangelio, pero no te voy a decir cómo. Y Dios les dice, ya estando en la nave, en el barco, los voy a rescatar, pero no les digo cómo. ¿Le acontece eso a usted? Dios le dice: hijo, hija, no te preocupes, yo estoy contigo, te voy a sacar de esta, así como lo hemos hecho en las anteriores. Pero Dios no le dice cómo. Y uno está con eso, que no sabe cómo va a salir, que no sabe qué va a utilizar Dios o a quién va a utilizar Dios para ayudarnos a salir de las tormentas que estamos aconteciendo, que nos están pasando. Y miren, hermanos, hay tormentas, hay tempestades, pero en medio de todas esas, Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el cuidado de su hijo y de su hija. Dios siempre tiene el control de todo el entorno, porque Él sabe lo que está haciendo con usted y conmigo. Él sabe lo que hará con nosotros en esos momentos, en esas travesías. Porque miren, amados hermanos, hoy podemos estar pasando una tormenta, mañana podemos estar atravesando otra tormenta que puede ser un huracán, pero esa fue muy diferente a la que vivimos ayer. No hay una tormenta que sea igual dos veces, no hay, porque cada tormenta que acontece en nuestra vida, como a Pablo, es muy diferente. ¿Recuerdan por qué digo esto? ¿Recuerdan a Jesús con los discípulos en los evangelios, cuando estuvieron en medio de una tormenta y Jesús descansaba en la barca? Y dice la palabra que los discípulos le pidieron: levántate, despiértate, ¿cómo es posible que tú sigas durmiendo acá y nosotros nos morimos? Esa tormenta fue de momentos, esa tormenta fue de instantes, pero hay otras tormentas que son como el libro de los Hechos, el capítulo 27, que son tormentas de días. Son huracanes que se vienen y se instalan literalmente en nuestra vida, para que sean por días, para que sean por semanas, para que sean por meses o años. No sé cómo sería en su vida si usted ha identificado esa tormenta y que usted va en su barco y siente que su barco va a hundirse y que su barco se va a destruir, como en este caso le pasó al apóstol Pablo. Las tormentas que nosotros vivimos, que nosotros atravesamos, pueden ser esas tormentas donde tiramos por la borda todos nuestros recursos, nuestro dinero, nuestras pertenencias. Tiramos las ideas por allá porque ya no quiero más, ya basta más. Y estamos sumidos en ideas de destrucción para nosotros mismos. Tiramos los propósitos que Dios tiene por la borda porque alguien me hirió, porque alguien habló mal de mí, porque alguien chismeó contra mí, y los tiramos. Pero déjeme decirle algo, hermano: aunque su barco esté hundiéndose, y si su barco ya se destruyó y solo hay pedazos alrededor, agárrese de esos pedazos, porque esos pedazos de ese barco Dios lo puede utilizar para llevarlo a un puerto seguro. Probablemente hoy estemos aquí atravesando esas dificultades, probablemente hoy estemos aquí atravesando esas tormentas como el apóstol Pablo. Y este cuadro de capítulo 27 de Hechos me acuerda a esto. Me ayudan por favor, Alexa, con el siguiente sonido. Me acuerdan al famoso Titanic, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan del famoso Titanic que hace muchos años un iceberg lo destruyó literalmente y empezó a hundirse, etcétera? Y vemos la parte final de la película donde aparece Jack
y aparece, ¿cómo se llamaba la otra? Rose, ¿verdad? Y la encontramos en esa imagen final con un Jack y la otra pidiendo ayuda, auxilio, alguien que nos escuche, vengan a salvarnos por favor, ayúdennos, queremos sobrevivir. Y en medio de aquel mar que congelaba literalmente, pero al final miramos que la Rose se despertó y Jack lamentablemente estaba duro, ¿verdad? Como el pan que a veces tenemos en la casa que lleva 3-4 días recibiendo el oxígeno. Estaba duro según la película. Me río de eso porque es una película, obviamente, ¿verdad? Entonces ahí Rose lo dejó ir. Adiós Jack, adiós mi amor, no seré nada sin ti. Entonces perdieron en ese momento algo, y en esa ocasión fue su relación, ¿verdad? Jack y Rose y todo eso, lo que ustedes saben. Los que no la han visto, ya les di un ¿cómo se llaman? Un spoiler de 20 años. No puede ser que no la hayan visto. Un spoiler de una película de más de 20 años. Entonces, eso, como Jack y como Rose, no le va a pasar a usted. No se va a morir en alta mar, no se va a quedar ahí, no se va a frizar, no se va a congelar, porque hay alguien que responde por usted y tiene cuidado de sus hijos. Y Él es el Dios Todopoderoso a quien yo sirvo. Como dijo el apóstol Pablo, Él va a cumplir lo que ha prometido. Ahora, Dios nos va a llevar a un puerto seguro. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Amén. Dios le va a llevar a un puerto seguro, mi hermano, mi hermana. Le va a llevar a esa Roma. Esa Roma puede ser, esa ciudad puede ser su propósito, puede ser el llamado que Dios tiene para usted, puede ser lo que Dios ya destinó y ya escribió como su propósito, como su llamado, como su asignación en esta tierra. Y para llegar a esa Roma vamos a tener que atravesar esas tempestades, vamos a tener que atravesar esas tormentas, porque ¿sabe qué? Dios quiere que conquistemos un nuevo territorio para su reino. Y la única manera que vamos a poder conquistar un nuevo territorio es haciendo algo nuevo, ¿sí o no? Y muchas veces también atravesando esas dificultades que nadie, ninguno de nosotros queremos pasar, porque duelen y son difíciles. No sé cuál va a ser ese barco suyo el día de hoy, que está siendo golpeado y golpeado y golpeado por ese viento huracanado, esa tormenta. No sé si puede ser de repente para algún joven que se canceló su boda. Ya tenía el vestido, ya tenía a los testigos, ya tenía todo organizado, hasta el anillo de bodas tenía y toda la situación. Pero de la noche a la mañana uno de los dos dijo: hasta aquí nomás, nos vemos, hasta la próxima, baby. No sé si será eso. No sé si será que se terminó su noviazgo, porque definitivamente era un noviazgo que en lugar de ayudarle, le iba sumiendo en algo hasta tóxico para su corazón, para su mente. No sé si fue cerrar un emprendimiento, su negocio. No sé si no pudo terminar una carrera universitaria o algún posgrado, etcétera. No sé si ha recibido, ese barco puede ser la recepción de esos tan temidos que todos cuando vamos al médico queremos recibir buenos resultados, pero a veces no se nos da, ¿verdad? Quizás sean esos resultados duros y difíciles de procesar los que pueden ser ese barco donde usted va navegando en esa tempestad. O quizás puede ser que atraviesa un divorcio, lo atravesó, está perdiendo a su familia, se siente el menos indicado para poder continuar aún sentándose en esa silla. O quizás está en la viudez. Pero permítame decirle algo: no va a morir en alta mar. Dios le va a llevar a su propósito. Dios le va a llevar a su Roma, porque usted no está descalificado ni descalificada todavía. El Señor sigue creyendo en usted y en mí. Y algunos nos vamos a preguntar, y todos los que somos bien preguntones, ¿verdad? Y analizamos todo, pero ¿por qué el Señor no solo lo llevó de un momento a otro, no en esa temporada, así como Esteban, que lo transportó prácticamente de un lugar a otro? ¿Por qué no lo hizo? El Señor tenía el poder de hacerlo, ¿sí o no? Sí. ¿Pero por qué no lo hizo? Bueno, sencillamente porque Pablo tenía que continuar demostrando el poder de Dios aún para esos 276 y fracción de la tripulación de los que estaban abordando esa nave. Y aparte era una pieza importante para ir a demostrar la
para ir a demostrar el evangelio de Jesús ante el mismo César. Mire, yo no sé qué es lo que está pasando usted hoy, pero su propósito, su asignación en esta tierra, lo que Dios ya escribió allá en la eternidad para que usted y yo lo podamos realizar en esta tierra, eso, lo que estamos pasando hoy, el Señor lo está utilizando para que podamos cumplir nuestro propósito aquí. Sí, suena duro, suena difícil, porque como alguien dijo por ahí, un teólogo escribió una frase y decía algo así como la voy a parafrasear: Dios muchas veces nos rompe no para destruirnos, sino para acercar nuestro corazón al corazón de Él. A veces pensamos que Dios, así como nosotros somos con nuestros hijos, y que solamente les estamos sobando la cabecita y ay, hijo, qué lindo eres el más hermoso de toda esta tierra, qué hermoso. No, como buen padre muchas veces tenemos que disciplinar, ¿sí o no? Tenemos que enseñar disciplina, porque si no el bandido o la bandida va a ser un desgraciado allá afuera también, ¿verdad? Y no queremos eso, obviamente. Entonces, Dios cuando ama, disciplina. Dios muestra su gracia y su favor en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier situación que nos está rompiendo allá en el interior. Dios muestra su favor y su gracia, y Él muestra para qué estamos viviendo en ese momento. Aunque nosotros no sepamos hoy, aunque no sepa usted cuál es el origen de esa tormenta, crea que Dios sí lo sabe y para qué. Porque no todas las tormentas vamos a saber para qué son o por qué vinieron a nuestra vida. No sabemos. Este hombre Pablo no sabía por qué estaba aconteciendo toda esa destrucción a su alrededor, pero Dios en su misericordia, en medio del proceso, antes que el barco se hundiera, le dijo: no te preocupes, Pablo, yo te voy a llevar hacia tu destino final, que es Roma, porque yo te ocupo ahí. Así el Señor nos dice hoy: no te preocupes, no te vas a hundir, no te vas a morir, yo te voy a llevar hasta el final de tu carrera en esta tierra. No te vas a morir antes de tiempo, no vas a sufrir más de lo que tú puedas aguantar esta prueba, porque yo ya lo tengo definido. Dios es bueno, es misericordioso con nosotros y nos muestra su favor en medio de todas las tribulaciones. ¿Qué debo saber si estoy en medio de un naufragio? Quiero decirle 4 cositas así rapidito antes de ir cerrando con esta reflexión del día de hoy. Número 1, cuando estamos en medio de un naufragio, debemos perder para ganar. Debemos perder para ganar. Quizá el barco era la seguridad que en ese momento teníamos. Quizás era algo que a usted le daba esa seguridad, y esto es lo mío, y con esto me voy de aquí a donde sea, y esta es mi seguridad para mi vida, y yo con esto la voy a hacer. Con esto voy a salir de la pobreza, con esto voy a hacer mejor a mi familia, con esto la vamos a hacer. Y muchas veces ese barco se tuvo que hundir. Y tenemos que perder para ganar. Mire lo que a Job le aconteció en el capítulo 1, verso 20 y 21. Dice: Job se levantó y rasgó su vestido en señal del dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y el verso 21 dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Wow. Saber que en el mero inicio de su prueba Él pudo decir eso. Muchas veces a nosotros nos toca entenderlo, pero al final, ¿verdad? Y algunos, aún estando en el lecho de su muerte, no, en su orgullo o prepotencia, ni siquiera dicen: gracias, Señor, porque en medio de esto vi tu mano. Muchas personas les cuesta en su corazón permitir ver la mano de Dios en medio de su situación. Pero este hombre nos muestra la humildad que se necesita para aceptar que en medio de todo, en lo bueno y en lo malo, el Señor es bondadoso con nosotros. El Señor es maravilloso con nosotros, y en su soberanía Él sabe lo que nos da a usted y a mí. Número 2, si Dios lo dijo, Él lo hará. Así como a Pablo,
Él estaba seguro completamente. Y mire lo que dice en el verso 27, capítulo 27, verso 25. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Qué estamos hablando cuando estamos en la tempestad? Cuando estamos en el ojo del huracán. No, hermano, yo estoy desgraciado ahorita. No, ahí vamos. Y está bien, muchas veces hay que decir la verdad. Pero aparte de eso, usted está confesando que a pesar de todo, anímense porque el Señor está con nosotros. Me animo a mi corazón porque el Señor está conmigo. Y yo voy a ver la benevolencia, la bendición del Señor más adelante. Porque no solo me quedo aquí, sino que el Señor me va a llevar al siguiente paso. Porque yo creo en un Dios que no deja solo a sus hijos. Yo creo en un Dios que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Necesitamos confesar lo que Dios ha dicho en medio de nuestra situación. Si Dios le prometió que lo va a sanar, Él lo va a hacer. No sabemos cómo, pero Él lo va a hacer. Así como Pablo, era su común denominador, que no le decía cómo iba a suceder las cosas, pero Él lo hacía. Él lo hacía. Dígale así a su corazón, póngase su mano en su pecho y dígale: alma mía, adora al Señor, porque Él lo hará. Dígaselo: alma mía, adora al Señor, anímate, porque Él lo hará. Mire este texto maravilloso de Hebreos 6:18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, lo que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza de que está delante de nosotros. Aférrese al Señor hoy. Aférrese a sus promesas, aférrese a Él, a su palabra, porque solo en Él usted va a poder estar anclado, y así de esa manera va a poder salir adelante, mi amado. No va a ser abnegado, no va a ser sumergido en ese mar, en esa turbulencia que hoy está aconteciendo en su vida. Número 3, Dios es restaurador. Nos deja otro ejemplo maravilloso, y esta me encanta, porque así como Dios me restauró a mí, Dios lo puede restaurar a usted. Dios es restaurador. No existe un pedazo de madera que Dios no pueda restaurar. No existe. No existe la persona que esté más quebrada, más rota por dentro, que Dios no pueda restaurar. No existe, porque Dios es el creador y Él puede crear una vez más. Dice Jeremías 15:19: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Wow. ¿Pensó usted que estaba lejos? ¿Pensó usted que su barco se había destucado, como decimos, y se desparramó y se fue por todo el mar, y usted dice: no, ya está hecho pedazos, ya no hay? Pero el Señor nos dice hoy: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si es para alguien esto, diga amén. Yo lo creo para mi corazón. Nahum 2:2 dice: aunque el destructor arrasó con Judá, el Señor restaurará su... Otra vez, el Señor restaurará su... Y la vid de Israel le arrancaron las ramas, pero Él restaurará su esplendor. Así que su honra y su esplendor, mi amado hermano, iglesia de Dios, el Señor ha prometido también que la va a restaurar. Pero para reconocer verdaderamente esto, hay un propósito final. Y con este cierro, hay un propósito final en estos pedazos de madera, como le decía al inicio, en estos momentos de naufragio. Esos pedazos de madera también tienen un propósito. Y aunque usted se aferre a ese pedacito, de aquí yo salgo en el nombre de Jesús, no me voy a morir en alta mar, no voy a morir. Pero aprenda la lección, porque ese pedazo donde estamos agarrados firmemente para que no nos hundamos, ese es el recordatorio de la fidelidad de Papá Dios en nosotros. Es el recordatorio de que no estamos solos. Es el recordatorio que aunque yo sea infiel, Él permanece fiel para conmigo. Aleluya, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, que no se rinde con usted ni conmigo.
No se rinde el Señor, no se da por vencido. Además nos va a recordar de quién somos, cuál es nuestro llamado, para qué fuimos escogidos y que tenemos la unción del Espíritu Santo. Mire, hermano, usted se cree la mentira del diablo que usted no tiene la unción del Espíritu Santo. Si usted está batallando con eso, hoy yo le aseguro que usted es ese Pablo que tiene la unción para cumplir el propósito en la Roma, que es su destino final. Iglesia, tienes al Espíritu Santo para demostrar la manifestación de Dios en esta tierra para los que están a nuestro alrededor. El enemigo quiere que sintamos que no tenemos, que creamos que no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que no tenemos llamado, que no somos escogidos, que no somos hijos de Dios. Pero el Señor hoy le dice: tú eres mi hijo, tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Apláudale fuerte al Señor. Cierro con este versículo, estos versículos de 2 Corintios 4, 8 al 9. Aquí están, si me ayudan a leerlos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Siguiente. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no somos destruidos. Amada iglesia, Dios te va a llevar a tu puerto seguro. No vamos a morir en el alta mar. El propósito no ha terminado. Y si has pensado que tu propósito de vida en esta tierra, el enemigo lo ha destruido, permíteme decirte en esta mañana: Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Tu Roma está adelante. Ese es tu norte, el cumplimiento de tu propósito. Porque aunque perdamos el barco, nuestro destino no se va a perder.